satisfecho con esto? Pérez es una biblia, hizo todo bien, se movió súper bien. Una gente de Brodonel Ferreira también. Esta investigación se realizó bajo mi directa supervisión y se coronó prácticamente en las últimas horas de ayer con la detención de dos hermanos, los hermanos Walter Alfredo de Justi y Carlos Manuel de Justi, argentinos de 24 y 19 años. Los móviles, bueno, él no habla de móviles, no, realmente digamos que es una persona que fundamentalmente se siente sorprendida de lo que hizo, ¿no? No habla para nada de móviles, no puede explicarlo, no puede explicar su reacción tampoco. Lo único que sí, había un resto en la casa, en la cómoda, que lo pone en la canción, Ciudad de Pobre Corazones, en el disco, como un polvito de marihuana, y los tipos eran tan malos, que quisieron investigar de quién era y lo citaron a Fito a un juzgado federal. Cuando sucede aquello en mi casa con mis abuelas, el asesinato, yo me pongo re panqueto, ¿viste? Y hasta el día de hoy todavía lo soy, creo. Fue una situación extremadamente violenta y empecé a no querer al flaco que había hecho esa canción y que había escrito eso. No, y estaba haciendo... ¿Quién dijo que todo está perdido? En esta puta ciudad, todo se incendia y se va, matan a pobres corazones, matan a pobres corazones. 19:33 de este día, lunes. Feliz día del trabajo para todos. Con esta historia en particular que vamos a abordar, gran parte de nuestro noticiero aquí en la pantalla de A24. Muchas veces es necesario el paso del tiempo para poder lentamente empezar a poner en palabras historias que duelen mucho. Después de muchos años, recién después de muchos años, más de 35, Fito Páez, un artista popular, un artista muy querido, un artista muy completo, empezó lentamente a poder hablar de un hecho muy sangriento que marcó no solamente su propia vida, sino ese momento de una ciudad y ese momento de un país que habían pasado pocos años en que había comenzado la democracia. En las últimas horas, no hay persona que no haya visto la serie que muestra la vida del artista, del cantante. Y hoy vamos a hablar un poco de ese momento, un momento, insisto, muy doloroso. Y lo hacemos y lo contamos, sí, solo sí, porque Fito puso en palabras esta historia. Si no, seguramente no lo hubiéramos hecho. Es parte de sus memorias, es parte del tiempo que él encontró, posiblemente a través de la serie, posiblemente a través de este libro de memorias muy interesante, del que ahora vamos a hablar. De a poco, lentamente, Fito empezó a contar los detalles. No me refiero a los detalles más sensacionalistas, los más morbosos, que en este programa no los van a encontrar, los vamos a dejar de lado, sino a esos detalles que, insisto, marcaron su propia vida y su propia vida artística. De ahí, de ese dolor que, repito, después de muchos años, puede él exteriorizar a través de la serie, a través del libro. Nacieron canciones, nacieron discos. En un rato va a estar aquí sentado con nosotros el abogado del rock, un tipo muy particular, muy querido también, que es Joe Stefanolo. El hombre que acompañó a Fito, por lo menos en esas
malas jugadas judiciales que le intentaron jugar a Fito, porque esta historia, la del triple crimen, esta historia, repito, tan dolorosa para la familia Páez, es también una típica historia de cómo muchas veces la policía intenta adulterar escenas del crimen, cómo la policía intenta modificar y armar un propio relato. De hecho, durante mucho tiempo intentaron la propia policía y el juego de algunos medios cargar sobre la espalda de Fito algunos detalles que no tenían mucho sentido físicamente. Fito ni siquiera estaba en la Argentina, ni siquiera estaba en Rosario. Ahí está este Fito Páez que, repito, en las últimas horas está en boca de todo el mundo por el éxito tremendo que está teniendo la serie que lo tiene como protagonista y este libro de memorias. El tiempo va haciendo lo suyo. No me podría atrever a decir, no soy yo quien para decir que el tiempo va sanando, pero está claro que Fito puso en palabras, a través de sus memorias, a través de la serie, que está teniendo, repito, mucho éxito, todo esto que en su momento fue una noticia que incluso excedió el ámbito policial. Y hay una fecha clave de inicio de esta historia, que es aquel tremendo, trágico 7 de noviembre de 1986. 3 años de la vuelta de la democracia, 3 años de haber dejado atrás esa etapa oscura de la dictadura cívico-militar en la Argentina. Fito, en uno de sus mejores momentos artísticos, los iba a tener después muchas veces, se entera de esto, se entera de este hecho que iba a cambiar su vida y la vida de una ciudad. Balcarce 681, Rosario. Ese día pasaba lo peor. Ese día alguien entraba a la casa donde había nacido Fito, donde se había criado prácticamente, hasta que llegó a la ciudad de Buenos Aires a desarrollar su carrera artística y, utilizando algún ardid muy sencillo, muy simple, entró a la casa, no está claro bien con qué fines. Puede ser, uno podría pensar que la motivación fue el robo, pero tampoco estaba claro. Ahora lentamente ustedes van a ver detalles de esta historia que tiene 3 víctimas. 3 víctimas que eran la tía abuela de Fito, Josefa Páez, una mujer entrañable que lo había criado, tanto su tía abuela como su abuela lo habían criado a Fito y tenían obviamente un cuidado total, teniendo en cuenta que Fito había perdido su madre a los meses de nacer y su padre casi un año aproximadamente antes de este hecho muy dramático, muy violento, que, repito, Fito encuentra palabras para empezar a contarlo. Su tía abuela, Josefa Páez, 80 años, Delia Zulema Ramírez de Páez, su abuela de 76 años, y adentro de la casa estaba Fermina Godoy, la mujer que trabajaba en la casa, una empleada que estaba allí en la casa de 33 años, que estaba embarazada de 7 meses y que frente a la no aparición en su casa, su esposo, ahora van a ver cómo el propio Fito lo relata en sus memorias, va a buscarla a la casa de la calle Balcarce a ver qué había pasado. Y se pone ahí afuera y escucha que adentro hay un sonido que se repite. Ahora él lo va a contar a través, repito, de estas memorias, de este libro, para los que les gusta el rock y la historia del país, necesario. Porque acá cuenta, por supuesto, no solamente este hecho, sino que cuenta su vida artística, como dice el título, su infancia, su juventud. Y recién en el capítulo 16 dedica algunos detalles, ¿sí?, a este hecho tremendo. Propongo una línea de tiempo para entender el contexto en el que se da este triple crimen que yo le marcaba recién como un momento inicial, un triple crimen que sucede el 7 de noviembre de 1986. 7 de noviembre de 1986. Uno podría pensar que a través de este triple asesinato se va a ver lo que después se vería en otras investigaciones. Un pésimo desempeño de la propia policía, una mirada muy retrógrada de la justicia, que lo termina citando a Fito en su
en un juzgado federal porque habían encontrado algo y suponían que ese algo podía tener que ver con el triple crimen. De hecho, van a ver ustedes en la línea de tiempo lo que tardó la justicia en poder esclarecer, con lo cual a través de este triple crimen se iba a empezar a ver una modalidad que en la democracia se iba a repetir y la íbamos a repetir muchas veces. Insisto, una tremenda lentitud por parte de la justicia, una mirada muy extraña por parte de la policía, posiblemente prejuiciosa, porque Fito era un rockero de la época. Todavía, y esto es interesante verlo a través de este caso, todavía había una reminiscencia de prácticas que hasta hacía muy poco eran prácticas habituales de la dictadura, del proceso, del desempeño digamos, de la policía. Todo esto va a aparecer en esta historia que comienza ese 7 de noviembre de 1986. Fíjense, pocos días después, menos de un mes después, uno de los personajes centrales de esta historia, que es el autor material de los 3 asesinatos, de manera muy particular hace su ingreso a la policía de Rosario. Es decir, el triple crimen sucede el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1986, Walter Di Giusti ingresa como agente policial. Pero volvamos a la foto familiar. Ahí voy a ir a la línea de tiempo. Ahí tenés esa foto que hoy vuelve a ser importante para poder describir de esto que estamos hablando. Ahí está Fito, siendo muy, muy chiquito. Yo les recomiendo que la vean. No es la historia solamente de Fito, es la historia del rock y la historia de un país, a través justamente de los ojos del rock. Y ahí están las dos víctimas, sus abuelas. Uno dice abuelas, una la abuela, la otra era la tía abuela, que van a perder la vida en ese hecho tan violento que sucedería. Ahí tienen la imagen de un Fito Páez, bebé, recién nacido. En sus memorias, el propio Fito da cuenta de cómo pierde a su madre, producto de una enfermedad que aparece luego de su nacimiento, a los 7 u 8 meses de su nacimiento, con lo cual Fito queda con su padre, que lo va a acompañar hasta incluso cuando Fito empieza a firmar sus primeros contratos y a dar sus primeros pasos de éxito. Ya está entrando aquí en nuestro estudio un querido amigo que hace años que no veo, que es el doctor Joe Stefanolo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto, ¿Cómo anda? Facundo. Años que no lo veo, doctor. Pero siempre te recuerdo. Bueno, lo Y mismo. con mucho yo también. cariño. Ahora vamos a charlar, Dale. así podemos hablar un poquitito, que aparte por estas horas, el propio Joe Stefanolo es el protagonista de un documental que se llama Llamen a Joe, que tiene que ver con la historia del rock, que tiene que ver con todo lo que Joe ha hecho por mucho de los ídolos populares de este país, entre ellos por Fito. Porque el doctor Stefanolo, Joe, usted lo acompañó a las pocas horas de que sucede esto cuando recién Fito vuelve de Brasil, ¿no? Lo fuimos a buscar a Ezeiza. Me lleva Juan Baglietto y lo encontramos tirado en el piso, literalmente, quebrado, y logramos salir por una puerta gracias a que nos permitieron las autoridades para poder preservar también lo que fue el acoso lógico. Mediático. Ahora me acerco a charlar, me acerco a saludarlo. Primero, que nunca viene de más un saludo. Gracias. Buen día del trabajador. Bueno, para todos. Lo mismo para usted. Yo hace mucho que no nos veíamos. Bueno, acá lo tenemos, un Stefanolo con Fito, un Fito mucho más joven, pasando el peor momento de su vida, un momento muy límite, ¿sí? Insisto, muy doloroso. ¿Esta es una imagen en la comisaría, Joe? Esto era, si no me equivoco, como la jefatura de policía, no una comisaría. Eran todas las personas que llevaban adelante la investigación y estaban abocados desde el gobernador de Santa Fe para abajo, todos. Todos. Sí. Todos. Yo decía recién y ahora políticamente fue un quiebre también. Claro, yo decía eso. Ahora vamos a hablar un poco de eso, porque quizás este triple crimen, que por supuesto marca para siempre la vida de Fito, también marca para siempre la vida de Rosario y empieza a hacernos ver que en la democracia
también se cometían tremendos errores a la hora de esclarecer un hecho de estas características. Ahora vamos a hablar un poco del funcionamiento de la justicia, del funcionamiento de los medios también. Muchos de ellos, ahí veía una noticia, muchos de ellos en su momento intentan cargar las tintas sobre Fito. Y eso también habrá sido muy doloroso, ¿no? Muy doloroso, muy doloroso. En el medio de toda esta historia terminamos declarando en un juzgado federal por la famosa poquita, el polvo ese que estaba en el cajón que él hizo la canción. Claro. La canción quedó inmortalizada. Que ahí dice quién puso la yerba en el viejo cajón. En el viejo cajón de una cómoda, sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de ese tema porque, claro, estamos hablando de la víctima que quedaba en el medio, no solamente de una, entre comillas, mirada mediática, una mirada asediante de los medios, sino con la propia justicia federal poniendo una lupa por algo que había aparecido. Ahora me meto ahí, mirá esto. Rosario. Bueno, acá hay algunos detalles que yo prefiero saltearlos, pero asesinaron a la abuela y a la tía del cantante. Acá no mencionan la historia de la tercera víctima, que es justamente la empleada. Que estaba embarazada. Que estaba embarazada la mujer. Que estaba embarazada, lo que era todavía más dramático. Más dramático. Sí. Y ahora voy a ir en minutitos de vuelta a esta historia, que son las memorias de Fito, donde Fito directamente pone palabras sobre esta historia. Yo recomiendo realmente este libro porque es interesante para poder entender cómo lo vivió él y cómo salió de esto. Fito estaba de gira, ni bien se entera, en Río de Janeiro, cuando suena el teléfono de su habitación y lo vienen a despertar. Él en su momento estaba de novio con Fabi Cantilo, estaba presentando Giros, su segundo álbum, iban a un mercado complejo, que es como es el mercado brasilero, estaba junto a Fabiana y estaba Charly García en Brasil con él también, Joe, ¿no? Y tenía el contacto, ya grababa con Caetano Veloso La rumba del piano. Claro. O sea, se le abría un mundo de la felicidad, tremendo. Era plenitud, era un álbum consagratorio, yo vengo a ofrecer mi corazón, era toda poesía, toda luz. Y eso fue tremendo. Claro, porque estamos hablando que... En el medio de eso tenés el horror. El horror. Todo claro. eso y el horror. Y usted sabe, Joey, que hay mucha gente que, incluso seguidores de Fito, que no tenían tan claro esta historia, porque yo creo que Fito tardó mucho tiempo, como corresponde, en poder hablarlo. En poder hablarlo. ¿Coincide con esto, Sí, Joey? coincido totalmente. Coincido totalmente. Y el clic que hace él para adelante marca eso, marca saltar hacia un futuro mucho mejor, que lo consigue, lo encuentra y largamente con su fortaleza lo logra y con su poesía que es tremenda. Claro. Pero ese dolor está en su cuerpo, está en su cuerpo y gracias a Dios que la justicia tarde, pero llegó. Sí, ahora vamos a hablar del funcionamiento de la justicia, de esa causa y de estas memorias, repetimos, tan dolorosas en un momento, como explicaba el doctor Stefanolo, tan luminoso. ¿Quiénes estuvieron atrás de este triple crimen? ¿Quién podía tener tanta maldad de entrar a una típica casa chorizo, por ahí parecía a la que vos te criaste, o a la que se criaron tus viejos, o a las que vivían tus abuelos cuando llegaron, si es que son inmigrantes o no? Una típica casa chorizo, Balcarce, calle Balcarce, Rosario. 2 meses antes de este hecho, unos plomeros hacen un arreglo en esta casona y aparentemente no lo hacen como lo tenían que hacer. Y con esa excusa, 2 meses después, tocan la puerta de una casa, una típica casa chorizo. Describo esto porque tenía una puerta, porque había un zaguán. Tocan la puerta para engañar, si se quiere, con un ardid de que venían a intentar reparar lo que ellos no habían podido solucionar como plomeros un par de semanas antes. Esas 2 personas eran unos hermanos, muy jovencitos, que después iban a tener, cuando se conocían los detalles, detalles difíciles de entender, porque no eran desconocidos para el propio Fito, tampoco eran recontra conocidos, pero estamos hablando de 2 personas involucradas, uno puntualmente señalado, en verdad no señalado por la justicia, por él mismo, ni bien es detenido muchos meses después. Él mismo cuenta, reconoce que había sido el protagonista de esa salvajada, ese tremendo horror cometido sobre el cuerpo de 3 mujeres
indefensas. 2 estaban adentro de la casa y una tercera es la que llega y prácticamente al llegar entra en una trampa mortal que se había convertido esa casona donde Fito se había criado. Era su escenario, no solamente de vida, sino de los primeros años de creación. 2 hermanos rosarinos que habían compartido, uno de ellos colegio con Fito. Sí, uno tenía una relación del colegio, sí. Pero no había... Un vínculo. No era por eso ni mucho No, menos. no, claramente que no tenía nada que ver. El absurdo, muchas veces intentamos tratar de entenderlo, pero era un absurdo porque semejante crimen, por un magro botín, ¿no? Claro. No era un golpe de gente que supiera lo que hacía. Los nombres de las 2 personas involucradas. Walter de Giusti, 23 años, figuraba como, para la justicia, como el autor material, y había un hermano que lo acompaña, que entra, o que por lo menos camina por la escena del crimen, pero las miradas iban apuntadas al primero de ellos, o los 2 terminan presos. No, terminan los 2, hay una participación. Y todo se descubre por la participación también de una persona trans. Claro, porque de la escena del crimen se llevan elementos. Entre ellos, si no me equivoco, había un elemento, un pasacassette, un elemento de música, y había joyas también, ¿no? Las joyas fueron las que luego aparecen vinculadas, luego de la pesquisa, al hecho. Y que era policía... Se las regala a una chica trans. A una chica, exactamente. Y esa chica se da cuenta que tiene algo... Obviamente, que las recibe, y a partir de esa historia la investigación llega por las joyas a quien las tenía. Casi un año... En el allanamiento aparecen digamos, casi un año después. Mucho después. Mucho después. Y ustedes en su momento, doctor, iban siguiendo el paso a paso del caso, o Fito trataba de salir para adelante. No, Fito siguió para adelante una vez que se terminó la parte de lo que fue la presentación del Juzgado Federal y que se aclaraba que Fito obviamente era víctima, como siempre fue, además. Claro. Eso quedó en la investigación, que se hizo muy lenta, y había llamados de lo que estaban haciendo y demás, y bueno, gente de derechos humanos también colaboró, buscando que esto no durmiera, y llegaron a un final que después sí quisieron capitalizar como la gran actuación. Claro, de la justicia, con una presentación, como lo muestra la serie, con una presentación política, sacándose fotos para chapear políticamente, como que habían esclarecido un hecho donde claramente se habían notado algunos resortes ya fallando de la justicia, ¿no? Totalmente, ya en el inicio estaban ellos pifiando incluso con los sospechosos, porque había un cúmulo de sospechosos que no lo eran. Claro. Bueno, algunas discusiones yo recuerdo haber tenido en el inicio, ¿sí? El hecho, doctor, de que la persona... Y el terminar en un juego federal, una locura. Bueno, eso que fue como que se desdobla la investigación y lo citan a Fito en un juzgado federal por 2 pavadas que encuentran... Yo te diría que ni siquiera pavada, porque ni siquiera era mensurable desde el punto de vista de lo que la ley de drogas vincula, que es la capacidad del estupefaciente. Eran restos, no tenían capacidad, nunca tenían que haberlo citado. Queda como un polvillo que había en un cajón. El juez había sido profesor del colegio. ¿De Fito? De Fito, y por suerte lo entendió, lo sobreselló. Y yo siempre recuerdo una escena cuando salimos, contentos del resultado, no contentos de haber ido ni mucho menos, y con Fito destrozado. Había una obra en construcción, un andamio con laburantes de la construcción que lo vitoreaban y le gritaban y daban fuerza. Fito, claro. Y yo creo que para él fue un baño de esperanza y de alegría. Eso que siempre lo valoró mucho. Usted lo sintió como un punto de inflexión dentro de ese calvario que se estaba viviendo. Sí, era la coincidencia de que era reconocido por la justicia, como corresponde, pero también por la mirada que de un andamio se da cuenta, de qué hacía este chico ahí. Y doctor, esas fallas o esas demoras o esa ineficiencia judicial tenía que ver también con cierto prejuicio con que las instituciones, que venían de ser instituciones muy potentes en el proceso, miraban a los pibes del rock. Sí, seguro. Ahí no te olvides que tanto la bonaerense, que tiene una cosa atávica, todavía que no venció de la dictadura, como el servicio penitenciario, y las distintas policías de provincia, incluida la federal, tenía, más en ese momento, una muy fuerte presión en altos mandos de gente que fue juzgada años después. Años después. Quiere decir que todavía teníamos un resabio concreto, con nombre y apellido. ¿Sí?
Ahí vuelvo con el doctor Stefanolo. No lo saludé a Ceci y a Martín. Feliz día para los dos. Esta es la historia de Walter Di Giusti, ¿sí? Un hombre que había, un estudiante de la escuela Dante Alighieri, repetimos, también Fito había ido ahí, no había un vínculo, pero había un conocimiento. Al poco tiempo del crimen, posiblemente como buscando cierto camino de impunidad, entra como agente de la subseccional 15 en la localidad de Pueblo Ester, allí cercano a Rosario, y se termina descubriendo que este hombre aparece vinculado a dos hechos también muy violentos semanas antes en la calle Garay al 1000. Pero es inevitable no mirar esto con una línea de tiempo. Vuelvo. Aquel 7 de noviembre de 1986, cuando se da el triple crimen, a los pocos días, menos de un mes, el 4 de diciembre, este hombre ingresa como agente de policía. Fíjense los tiempos que ahí el doctor Stefanolo recordaba. De diciembre del 86, o tomemos noviembre del 86, recién en agosto del 87, ¿sí? Casi un año, es detenido por un dato que aporta una chica trans al explicar que había recibido una joya de un tipo que sabía que era policía porque lo visitaba. Los motivos que estamos hablando con el doctor Stefanolo, giraba en falso y miraba para cualquier lado sin poner la mirada verdaderamente donde tenía que ponerla, que era en este hombre. Di Giusti termina condenado por las 5 muertes, ¿sí? Se le encuentra en un allanamiento, es un dato importante, se le encuentra en un allanamiento una grabadora Sancho que Fito le había regalado a su abuela. Lo condenan a reclusión perpetua y con el tiempo, el paso del tiempo, él contrae HIV en la cárcel y con ese detalle él presenta el pedido de recibir un beneficio para reducir su pena a 24 años y poder empezar a tener ciertas salidas transitorias. ¿Qué hace la justicia? Primero lo pone con una prisión domiciliaria, posiblemente por el tema de su enfermedad, y lo encuentran en un momento determinado violando esa prisión domiciliaria. Fue determinante para que volviera a estar tras las rejas y termina muriendo en Rosario en mayo de 1998. La historia de este hombre nunca explicó qué fue lo que pasó. Evidentemente, estamos hablando de una persona que uno no podría decir que no estaba en sus cabales, porque eso lo pondría como una persona inimputable. Estaba en sus cabales. Estaba en sus cabales. Tipo tremendamente... Es incomprensible lo que hizo. Incomprensible lo que hizo. Para una mente correcta. Racional y para correcta. Un corazón como el de Fito. Pero bueno, lamentablemente existen este tipo de personas, sí, sí. Cuando él cae sabía lo que hacía y lo hizo. Cuando él cae detenido fue un alivio para Fito, lo tomó como tal. Siempre saber que algo avanza o que tiene un nombre y que tu dolor está en posición de tener justicia y que no quede impune es... para Fito y para cualquiera. Para cualquiera, y lo fue para Fito, pero la tragedia esta Fito lo definió en su vida y yo creo que lo definió para bien, sacó lo bueno, pero esa cosa de tener siempre presente la ha vivido y la vive con ese amor que nunca lo perdió. Claro. Porque era su gente, era su vida. Era su vida. Sí, yo recuerdo... Máxime, cuando él había tenido la partida de su madre siendo tan bebé, un padre con el que tenía una relación hermosa, melómano, que lo acompañaba en la pasión de la música, que lo cuidaba muchísimo, y termina perdiendo al padre por una enfermedad y al año... Sí, por las cosas de la vida, pero se le juntaron las cosas de la vida más el absurdo de este señor, ¿no? Pero te digo algo que también no me olvido más, vos hablaste de los medios. En esa conferencia que vos tenías ahí la foto, había una gran cantidad de prensa y yo me ocupé, estaba ahí sentadito como me ves, y en un momento dado me dicen, doctor, ¿por qué no va a hablar? Son muchos, organícelo. Entonces había una puerta muy grande, me acuerdo, y negocio, por favor, vamos a ser ordenados. Claro, como una suerte de conferencia de prensa una pregunta a cada uno. Griterío para todo el mundo. No hay límites, todos igual, nadie elige a nadie, todos pregunten. Lo que le pido es que tengamos mucha calma porque hay un gran dolor. Y abro la puerta. Griterío. No, abro la puerta y me fui con la puerta.
entró todo el mundo. No hubo Y negociación. no, la negociación fracasó. Fracasó la negociación. Y una de las cosas que me acuerdo preguntó un periodista de Rosario, del viejo canal de Rosario, era si el mensaje de las canciones de Fito podía provocar esto. Cosa que a mí, me lo preguntó, Repita no eso. Fito. Repita si eso, Joel. el contenido de las canciones de Fito podía provocar en alguien semejante crimen. Entonces le digo, ¿usted escuchó Vengo a ofrecer mi corazón? Él ofreció su corazón y lo mataron. Claro, una lo locura. mataron el corazón de Fito. Por eso, pero había no solamente desconocimiento de lo que era Fito como poeta, como letrista y como músico, sino también había una cosa de buscar en la víctima alguna explicación que justifique al victimario. ¿Y eso de dónde venía? ¿Por qué era así? ¿Por qué se manejaba con ese canon tan ridículo y perverso en un punto, no? Totalmente. Yo creo que ahí teníamos eso, la dictadura muy cercana y de pronto estaba algo habrá hecho. El algo habrá hecho. Claro, venía en todos los sectores de la sociedad todavía. Pero ese señor, que era un veterano, no era un jovenzuelo, era un veterano. Quizás ahí está la explicación. Por ¿no? eso, sí. Quizás ahí esté la explicación. El veterano tiene a ver, la chance de equivocarse y tener menos perdón en el error. Claro. Porque la experiencia te permite haberte equivocado y haber dicho, no lo hago más, ¿viste? Cambio. No, este señor lo preguntó y lo mantuvo, ¿no? Y bueno, obviamente generó ese ida y vuelta conmigo. Y lo de la conferencia, bueno, se respetó, se hizo, Fito estuvo a tono en su dolor, pero estaba quebrado de verdad, ¿viste? Estaba realmente quebrado como cualquiera que haya vivido. Es inimaginable este tipo de tragedia porque, gracias a Dios, no es frecuente. Claro. Además, la hazaña de 4 personas, yo incluyo al bebé que estaba por nacer. Bueno, usted habla de un Fito obviamente quebrado, no es para menos. Y a las pocas horas o en ese contexto él declara, el mundo está mal hecho. Hoy me tocó a mí, hace 5 años le tocó a Lennon. En este momento estoy aturdido, desamparado. Mataron al amor de mi vida, a mi abuela. ¿Sí? Quizás esa sensación de desamparo, o esa palabra, ¿sí? Estoy desamparado, puede ser la que mejor sintetice lo que se pueda vivir en un momento tan trágico como este, ¿no? Sí, cuando vos tenés la protección, es fundamental. Un espíritu muy sensible, un alma que crea y que está perdiendo ese apoyo, ese ancla, es indudable. Claro. Es indudable. El desamparo es una palabra... ¿Cómo llega usted a la vida de Fito, Joe? Yo llego a la vida de tantos rockeros. Después quiero hablar un poquito de usted. Sí, llego a la vida de Fito, ya yo lo conocía a Fito, pero Fernando Moya me convoca cuando pasa esto. Apenas pasó y me dice, mira, pasó esto, va a venir Fito, te pido que lo busques, después nos vamos a Rosario. Después vamos y ahí nos fuimos. A desarrollar ese, va a venir Fito, porque Fito estuvo unos días afuera sin poder venir. Y te digo, porque acá la situación era confusa. No, en realidad también era confuso cómo decírselo, que eso yo no participo, obviamente. Lo único que se me ocurrió decir es, ojo cómo se lo dicen, porque era un tema, había que plantearlo. Claro. Era muy difícil. Bueno, se hizo, lo hicieron y después sí, cuando yo lo recibo acá sí lo veo absolutamente quebrado en una posición contra una pared y bueno, levantándolo estábamos los dos solitos ahí tratando de salir y bueno, el que me lleva a mí, que estuvimos todo el viaje hablando, que Juan, su gran amigo Baglietto, bueno, me apoyó en cuanto a cosas de contención que podían venir bien y después él fue el que estuvo conmigo. ¿Usted ya lo conocía a Fito? A Fito ya lo conocía. ¿Ya habían hecho algún contrato? No, lo conocía más que nada, a Fito lo conocía más que nada como público. Lo conocía más que nada como público, habíamos tenido contactos, pero de trabajo ninguno. ¿No? ¿Y él enseguida se abrió a usted? Sí, por suerte sí, además, bueno, la confianza por muchos músicos. Moya, Baglietto, que digo... Sí, además con lo de Juan, fundamentalmente Juan es el que me lleva, que es su amigo, pero además, bueno, a Charlie sí lo conocíamos hace mucho, claro. Ya en esa época. Uno se atreve a hablar de estas cosas, sí, solo sí, como contaba en el comienzo del programa, es el propio Fito el que pone en palabras en este momento, después de muchos años, en el momento en que pudo, en el momento en que quiso, a través de la serie, que la está viendo todo el mundo, se está yendo muy bien. ¿Usted se vio en la serie? Sí. Aparece usted en un momento. Sí. Aparece usted, ahí está, mire. Ahí. Claro. Ahí está. Ahí estamos. La verdad que la serie está muy bien lograda. Está muy bien lograda. ¿Sí? ¿Quién es el tercero en la foto real? ¿Se acuerda usted?
Sí, ¿en la foto real decís vos? Sí, en esta. Moya. Ah, Moya, claro. Fernando. Que oficiaba de manager, de representante. Sí, de muchos años. Fue su compañero en ese momento y luego su compañero en los mejores momentos también. Sí, Claro. los malos y los buenos. Yo decía, uno se atreve a hacer un programa de estas características, a contar detalles. Sí, solo sí, la propia víctima logró con el paso del tiempo poder ponerlo en palabras, que no es poca cosa, poner el dolor en palabras. Y no me refiero a sus canciones, que claramente expresan ese dolor. Ciudad de pobres corazones, basta con leer la letra, expresa absolutamente todo eso. Sería... Es la catarsis. Es la catarsis. Es la catarsis hecha música y letra. Y es lo que él vivió y lo pudo dar a la gente. Y la gente lo recibió, yo me acuerdo, yo estaba en el Obras ese día, esa noche. Y lo dio en el marco del recital con el Flaco Spinetta. Y el Flaco Spinetta fue para él el contenedor fundamental. Uno de nuestros viajes al regreso de Rosario estaba él esperando y el abrazo que se dieron, que duró eterno para mí, fue eterno. Ya no estaba tan desamparado. Ya no estaba tan desamparado. Estaba Juan, bueno, estaban todos los músicos, estaba Charlie, estaba Fabi y el Flaco y su abrazo. Usted yo coincidirá conmigo o no, me lo dice, que ahí toda esta generación ofició como de la nueva familia de Fito. Sí. Todos rápidamente lo abrazaron. Sí. El propio Charlie, Fito cuenta una anécdota siempre que lo que él vivió cuando le avisaron en Rosario y a las pocas horas Charlie, que andaba dando vueltas por ahí, lo cobijó, lo tuvo con él. En esa época del recital, yo había estado con Luca Prodan, yendo a Migraciones. Creo que si no era, esto fue un sábado y esto puede haber sido un viernes, lo de Luca, era ahí, si no un jueves, 2-3 días antes. Y en ese momento, Luca, que sabía que yo iba a ver a Fito, me dice, Luca no era amigo del rock and roll tradicional, era más bien peleador y no le gustaba, decía que nuestro rock estaba atrasado. Sí. Está atrasado. Usted lo imita muy bien a Luca. Estaba atrasado. Sí. Claro. Bueno, eso me decía, pero en esa oportunidad me dice, dale un fuerte abrazo a Fito. Lo que le pasó, horroroso. Y me hizo así, un abrazo. Bueno, Luca le mandó el abrazo, cosa que yo hice y se lo transmití. Bien. Pero fundamental. Te digo, todo el mundo, incluido alguien que no era del círculo, como Luca. Claro. Yo decía, uno se anima a hacer este tipo de programas porque están sus memorias. Son las memorias de Fito. Yo no sé si es muy habitual, pero ¿me permiten leer en televisión? Sí, yo no creo que uno lee todo el tiempo expedientes o está permanentemente leyendo detalles. Bueno, acá están las memorias de Fito y hay un capítulo, que es el capítulo 16. Yo este libro lo recomiendo, repito, no solamente por este hecho, sino porque está la historia del rock y la historia del país. Y no solamente hay mucha emoción, mucha alegría, mucho talento, mucha empatía, todo lo que nuestros artistas tienen, sino que está el dolor. Sí. Y el dolor es un sentimiento inevitable en un país. El capítulo 16 toma una parte, y lo van a ver acá, pasado el mediodía, ¿sí?, del 7 de noviembre de 1986, Ernesto Gauna, joven de 34 años, recolector de residuos, se dirigió a la casa de Balcarce 681 a buscar a su novia, Fermina Godoy. Así comienza esta historia. Este prácticamente es el comienzo de la reconstrucción, la crónica que las propias memorias de Fito hacen en este libro. Estaba embarazada de 7 meses. Al no volver a su casa al horario habitual, Ernesto decidió ir a buscarla. Al llegar tocó el timbre, golpeó la puerta, gritó a través de las ventanas. Como nadie contestaba, inmediatamente dio parte a la policía. De esta manera, con estos detalles, empieza ese día. A los pocos minutos se hicieron presentes efectivos de la comisaría tercera, encontraron el cadáver de Pepa, doña Josefa Páez, soltera de 80 años, dice Fito en sus memorias, mi tía abuela, en el pasillo de entrada con profundas heridas de arma blanca, en la cama de su dormitorio la encontraron a Belia, doña Belia Zulema Ramírez de Páez, de 76 años, mi abuela, que yacía muerta de un tiro en la cabeza. La mañana, yo acá decidí hacer como un salto en la historia, porque hay detalles que una cosa es que los diga yo, y
y otra cosa es que los leas, directamente del dolor del propio Fito. Léelo en el libro eso. Son detalles que si él los quiso escribir, estaría bueno que vos los leas directamente de él y no de mí. La mañana del 7 de noviembre de 1986, Walter, acompañado de su hermano Carlos de Giusti, tocó el timbre de mi casa. Carlos era menor de edad. Abuela Belia les abrió la puerta, ingresaron por el zaguán al living comedor, llegaron con la excusa de disculparse por el episodio del baño que había tenido lugar 2 meses atrás. Walter sacó un revólver de corto calibre y obligó a Belia a que le entregara todas las joyas que tuviera. Mi abuela entró en shock, cuenta Fito en sus memorias, se desmayó sobre la mesa del comedor. Fermina, la mucama, limpiaba la cocina en el fondo del patio de la casa. Pepa había salido a hacer las compras. Carlos reanimó a mi abuela con unos golpes en la cara. Entonces Walter la condujo a punta de pistola hacia la caja fuerte, escondida detrás de la puerta de su habitación amarilla. Fermina escuchó voces y se acercó cautelosa. Vio a Belia sacando de la caja fuerte, una cadenita símil oro de escaso valor. Apenas Walter vio a Fermina, escondió el arma. Y sigue el relato, repito, la memoria del propio Fito de esto que vivió. Quizás esta parte tenga que ver más con lo que hablaba el doctor Stefanolo, del tratamiento de los medios. En algunos medios de prensa fui acusado de ser cómplice del múltiple asesinato. La tarde del 7 de noviembre, mi tío Carrizo había acudido en representación de la familia Páez al lugar de los hechos. Con el profesionalismo que le daba su oficio de médico forense, pudo observar la matanza con frialdad quirúrgica. Ver a sus parientes en ese revolcón de sangre y no perder de vista un solo detalle. Nunca pude olvidarme de alguno de sus relatos, de la sórdida escena y de su visión de los cuerpos esparcidos justamente allí por la casa. Son obviamente relatos muy dolorosos y detalles muy dolorosos. Yo voy salteando, repito, incluso por respeto al propio Fito, está todo en sus memorias. Belia y Pepa eran parte de su vida, aún así no perdió nunca la concentración. Está hablando de cómo enfrentó su tío abuelo esta situación. Tan es así que momento en que uno de los policías trataba de guardar en uno de los cajones de los armarios rojos del living unas bolsitas con marihuana, eso generó un revuelo importante. Carrizo acusó in situ al policía de intentar plantar una prueba falsa destinada a distraer la atención de los verdaderos móviles del crimen. Ese movimiento estaba claramente dirigido hacia la posibilidad de imputarme como posible involucrado en los crímenes. Otra vez, funcionamiento de una justicia que venía con vicio de la dictadura, el comportamiento de una policía que venía, como explicaba el doctor Stefanolo, también con los vicios de un momento, y quizás un triángulo que se completaba con los medios, con una mirada posiblemente retrógrada, por ahí entendible incluso en la época, porque insisto, estamos hablando de un hecho a 3 años de la recuperación de la democracia, tanto que por estas horas hablamos de los 40 años de la democracia. Dice Fito en estas memorias, Infancia y Juventud, este hecho hace que al otro día, una vez finalizada la requisa y el estudio de la escena del crimen de parte de los peritos Carrizo, me llame a Río de Janeiro. Ustedes observen lo que tiene que hacer el tío. Me llame a Río de Janeiro para detener mi viaje de retorno, que era inminente. No vuelvas hoy. No vuelvas hoy. Te están queriendo involucrar. Pusieron marihuana en el cajón del mueble, al lado del piano, y van a intentar detenerte. Esta situación me demoró 48 horas más en Río, al borde de la desesperación. Desde Seiza, cuenta Fito en sus memorias, alguien me llevó hasta Rosario. Llegué a la comisaría tercera, Dorrego 161, acompañado de mi familia paterna, Charito,
su tía que tanto Fito quiso, mi tío Carrizo y mis 2 primos hermanos, Eduardo y Guillermo. Yo, Estefanolo, mi abogado y el manager de turno. Ahí aparece esto que recordábamos recién, ¿no, Joe? Así fue. Tal cual lo cuenta Fito. Así fue, el recuerdo desgarrador y en primera persona y todavía con el corazón abierto, denota eso, ¿no? Denota primero, yo no estaba del otro lado, yo lo recibo, pero como yo lo recibo, me imagino lo que debe ser el momento de enterarse, ese quebrarse, ¿no? Es tremendo porque si después ya yo lo veo tan mal, esos momentos que lo ya... que habrá sido previo, claro, el primer supuesto. golpe, ¿viste? Él ya venía aparte, con apoyo de... Esto que relata, doctor, la desesperación de no poder venir, un familiar que era lo poco familiarmente que le quedaba, diciendo, no venga que te quieren involucrar, porque ya el comportamiento de la policía en la escena fue raro. Y una de las primeras cosas que a mí me dicen en el comportamiento, porque a mí me van dando distintas líneas, como había una cuestión política de apoyo, había otra línea de investigación que no hacía tanto acuerdo a ese apoyo. Y los investigadores, digamos, crudos, usaban el viejo argumento de que hay que investigar a la familia. Entonces me lo dijeron, doctor, vamos a investigar a la familia. Es el ABC. Entonces digo, ¿ustedes sospechan de Fito? Porque Fito no estaba. Fue diciendo, Fito no estaba, no pueden sospechar de autoría. Entonces me dice, no, eso no. Pero sospechamos. Queremos ver. El protocolo nos obliga. Así que perdónenos, pero vamos. Y ahí empezaron, viste, con el tío. Es decir, toda una historia muy comprensible, si querés, del protocolo. Evidentemente el protocolo se liquida en un minuto. Claro. El protocolo está para que sepa que existe y después descartarlo. Entonces, era para descartar no en un minuto, en un segundo. Y tardaron un poquito los muchachos. ¿Sí? Se tomaron su tiempo. Ahí vuelvo con más recuerdos, con más memorias. Así se enteraba Fito, según la ficción. La serie que hoy está primera en el ranking, de la que está hablando todo el mundo. Míralo. Fito, tenés una llamada desde Buenos Aires. Es importante. Fabi, vamos. Hola. ¿Qué pasó, loco? Parece que entraron a robar en la casa de Fito en Rosario. ¿Qué? ¿Cuándo? Anoche. ¿Y las abuelas? ¿También? ¿Cómo? Para no spoilear la serie, por supuesto, gentileza de la plataforma que pone al aire este laburazo que muestra esto. Por supuesto que es una parte. Y aclaro también que este es un libro muy luminoso, que tiene un capítulo que hace referencia a esto. Como es Fito. Claro, pero que Fito tiene es un ser miles de anécdotas hermosas del rock, hermosas de la propia vida de Fito, donde uno lo entiende más como este cantor popular, como este ídolo popular que con el paso del tiempo se fue convirtiendo y muy querido obviamente por todos. Pero ese es el instante, Borges siempre hablaba de ese instante donde uno se descubre verdaderamente como quién es. Bueno, ese posiblemente haya sido... En tu quiebre. Claro, el quiebre, el instante más difícil, más extremo de la vida, ¿no? Eso, el quiebre. Todos tenemos un quiebre. Y este quiebra a cualquiera. Con mucho dolor. Incluso aún viéndolo o leyéndolo, sabiendo que por supuesto es una interpretación basada en un hecho real. Además, si vos seguís, y quizás es lo más doloroso. Si seguís la frase de Fabiana cuando dice robaron y pregunta por las abuelas,
Pregunta porque gente grande en un robo muchas veces tiene un problema cardíaco. Claro. Puede tener un problema de cualquier tipo, no pensando en lo que pasó, porque hasta hablaban de un robo. O sea, un robo, bueno, robaron, Claro. punto. Se llevaron Desgracia, algo. malo, pésimo, pero no esto. Claro. Este es un infierno. Completo acá. La última parte de las memorias de Fito, un libro muy interesante, se llama Infancia y Juventud. Llevaba conmigo un tecladito, cuenta Fito cuando llega a esa comisaría. Es así, estaba con un tecladito. No lo dejaba nunca. Llevaba conmigo un tecladito Casio portátil, podía samplear una palabra o una frase corta de no más de 5 segundos. Recuerdo un mar de cámaras, Sí. personas con micro. Yo voy leyendo y el doctor dice, sí, claro, un poco lo que contaba yo hace algunos minutos. Sí. Recuerdo un mar de cámaras y personas con micrófonos en las manos, con cara de lobos, acechándome. Tal cual lo que dijo usted, Joe, cuando... Bueno, si me permitís, Por favor. ese periodista, para Fito, eso yo nunca lo escuché de su boca en ese momento, pero la cara de lobo era eso, ¿no? Si el mensaje de las canciones provocaba, Sí. eso es un lobo. Sí, como si uno podría pensar Claro. que no sé, un rosarino en Budapest Claro, sí. o vengo a ofrecer mi o corazón. vengo a ofrecer desde mi que corazón, pudiera que tener... es lo más sublime del amor. No, es lo más sublime, que Fito lo tenía innato, porque sus canciones ya con Baglietto eran eso. O sea, jamás... Sí, nada que ver. ¿No? El cable a tierra, Sí, sí, ¿viste? sí. Buscar siempre lo mejor. 11 y 6. 11 y 6. Tenías, pero para hacer Sí, amor, todo un amor. vademecum de la bondad. Todo amor, sí, Vademecum del amor y la bondad. Completo esto, luego vino un interrogatorio policial al que respondía a través del Casio. Fito, y esto lo muestra la serie, va respondiendo como podía en ese momento, grababa las respuestas en el teclado, apretaba play y las reproducía. No, sí, no sé, no los conozco, no sé de qué me habla. Un asco profundo le inundaba todo y el absurdo, infinito, real. Por eso, acá en esta historia, que no es una historia más, yo les decía antes que había una oportunidad de poder entender aspectos que muchas veces vemos en otros casos. ¿Sí? La mirada de los medios respecto al rock, la mirada o el comportamiento de la policía en una escena de la muerte, la mirada lenta, retrógrada de sectores de la justicia. Ojo, uno lo entiende. Uno acá, paradito, 37 años después, me parece que ahí hay un desafío intelectual que todos tenemos que hacer, que es entender las épocas, los contextos. Aún haciendo ese ejercicio, entendiendo los contextos y las épocas, uno desde esta época, con distancia temporal, generacional, no está mal que uno diga, esto estaba mal. Más allá de entender qué era lo que se vivía en la época, ¿no? Totalmente. Además, el no descartar un protocolo, usarlo y descartarlo, y buscar la línea que no buscaron, porque actuaron mal profesionalmente, no buscaron la línea correcta. Quisieron tomar líneas que no eran, protocolos que sí existen pero que había que descartar, y tardaron por eso un montón de tiempo. Y la casualidad los llevó a resolver el caso. Claro, ahí en la imagen está el pianito. El pianito. ¿Usted Sí, se acuerda cómo? Me acuerdo. Me acuerdo incluso en uno de los vuelos, uno de los compañeros de pasaje, no sé quién sería, se puso a hablar con Fito y de pronto Fito tenía un juego con él que nos vino bien porque se divertía con el pianito. Con el pianito. Sí, contestaba cosas. Se nota que el muchacho conocía el problema y participó solidariamente en hacer el vuelo más recreativo. Ahora en un rato voy a meterme con el doctor Stefanolo. Llamen a Joe, es un documental que se está estrenando por estas horas. ¿Usted, Doc, sigue sin teléfono celular? Sigo. ¿No tiene teléfono celular? No. Ya que estamos en esta noche hablando de requisa, mire que lo reviso, ¿eh? ¿Podés? ¿No usa teléfono celular? No. ¿Y cómo combina teléfono de línea, la urgencia del abogado con un teléfono celular? Bueno, eso sí, hay una pequeña trampita. Está el de mi mujer. Está el de mi mujer. Pues la vuelven loca su mujer. Está el de mi mujer. Su mujer es abogada, aparte. Sí, obvio, y muy buena. Muy buena, pero claro. está. Y está el del equipo. Pero yo en lo personal me mantengo. Sé que es necesario, pero en lo personal todavía con esto puedo darme el lujito de ser libre. Claro. Después, dígame si estoy loco. Sí. ¿Usted era abogado de Charlie y su esposa, de la esposa de Charlie en el divorcio? No, en realidad yo fui abogado de María. Ah, usted abogado de María. Y Graciela, que era fan absoluta del querido Charlie, fue su abogada. Bien. Salgo un minuto de Fito
a quien obviamente admiramos mucho y siempre que uno puede lo va a ver porque verdaderamente es un artista que yo Nunca admiro defrauda. mucho. Nunca defrauda. Lo que hizo en Vélez ahora fue Nunca tremendo. defrauda. Fito cada vez que tenía una idea era como que iba un paso adelante de la realidad. Arreglador de primera, me parece que tiene ¿A usted eso. le molesta si yo lo llamo el abogado del rock? No, Para nada. Para nada. Alguna vez tuvo que defender a Andrés Calamaro. Sí, ¿Vemos Andrés algo? Calamaro. Dale, a ver, dale. escuchémoslo. Mira, me estoy poniendo tan a gusto que me fumaría un porrito, ¿eh? Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Qué linda noche para fumarse un porrito. Qué linda noche para fumarse un porrito. Le imputan la frase. Dicen que sí, que la frase meritúa que lo procese. A lo mejor resulta mejor así. Tratemos de mejorar el futuro para que nadie vaya preso por elegir entre un cigarrillo de tabaco, uno de marihuana, o entre tener una margarita en la casa, una planta de marihuana. Bueno, ahí está. Ahí estoy en la marcha de la marihuana hablando justamente en pos de que lo terminan permita procesando a Calamaro por aquella frase. No, Calamaro fue la frase, sí, no había ninguna tenencia. Era la claro, frase. pero ¿y qué era? ¿Qué le querían cargar? ¿Apología? Mira, Facundo, la ley de drogas tiene algo que para mí, entre las cosas que hay que drogar, muchas en la Argentina, es un artículo que habla de preconizar, de hablar de drogas. Y yo he tenido ya psicólogos, he tenido profesores, he tenido los facultativos que a vos se te ocurran, acusados por explicar justamente el uso de una sustancia para no producir sobredosis. Hoy tenemos un caso de una muerte ¿pero por que pastillas. lo demandan? Sí, porque si vos explicás, la ley te permite a un fiscal decir que vos podés estar violándola. La ley nos podrían estar imputando en este momento, doctor. No estamos explicando, no estamos explicando. ¿Qué sería? ¿Explicar qué? Explicar, por ejemplo, es muy gráfico. Si vos tenés una cantidad que te produce la muerte y un profesor en un colegio quiere explicar que se debe cuidar la cantidad, pero eso no está bien. Está perfecto. Claro. Incluso va con la reducción de daño, que es otra de las teorías. Bueno, la ley no contempla esa historia, pero sí la jurisprudencia en general. Y yo he tenido muchos casos, nunca llegamos a juicio. El único, pero Andrés. usted tuvo que ir... Andrés sí llegó a juicio. Sí, Andrés, 10 años y medio. No. Duró el proceso. 10 años por 10 aquella años frase. y medio. Porque tuvo, primero tuvo una teoría amplia. Después un fiscal que apela, 3 años después revocan el sobreseimiento, va a juicio y 7 años para llegar al juicio. ¿Y finalmente? Y finalmente el fiscal le pidió perdón. El fiscal le pidió perdón. ¿Qué fiscal? En el juicio. Carlos Dulundum, el fiscal de La Plata, excelente profesional, que en el juicio pide disculpas al señor Calamaro por lo que había ocurrido. Y yo siempre sitúo, además, y lo dije en mi alegato, que él debió haber recibido ese día una medalla. Era el día del aniversario de La Plata. 50.000 personas en la plaza, Moreno. Sale a tocar con los Virus, platenses de alma. Su hermano Federico muere de SIDA. Y ellos siempre hacen campaña, y en ese momento más, por el tema de no discriminar HIV. Jacobi, que es el diseñador y poeta que trabaja con ellos, hizo una camisa, unas remeras verdes que decían yo también tengo SIDA. Hermosas, que eso ayudaba a la campaña. Salen todos y Andrés como invitado, con esa remera. Primer show, primero de los grupos. Bueno, ya aplausos, bien Andrés. Cuando se desmadra el show, entran a tirar de todo, le pegan al violinista de la portuaria y alguien dice suspendemos el show. 50.000 personas. Andrés iba a salir y dice, no, yo salgo, déjenme porque esto es un desastre, yo salgo. Y entró a decir frases de todo tipo. Sexo, droga, rock and roll, amor y paz, y esas que escuchamos ahí, ¿quién me habilita? Bueno, muchas frases dijo, no solamente esa. La gente se calma, termina el show en paz, se va todo el mundo. Un canal que se llama Dardo Rocha, con 2 presentadores que dio el show en vivo en La Plata, dice, gracias Andrés Calamaro, terminó esto en paz. Bueno, ¿vos qué decís? Le van a dar una medalla. Claro. No, lo denunciaron por apología, por las frases, y terminó 10 años y medio. Eso yo lo dije en el momento de mi instancia en el alegato,
Y bueno, el fiscal ya había pedido perdón, con lo cual era la absolución un hecho. A ver. ¿Ves, Joe, con esto que contás Sí. de lo de Andrés Calamaro y con otras causas que has tenido, una mirada prejuiciosa de la justicia sobre el rock? Yo sería más amplio, veo una mirada prejuiciosa de la justicia en general. No se entiende mucho la vida cotidiana. La justicia tiene a veces el vivir en una torre de marfil. La vida cotidiana en general, te digo, Sí. no se entiende. Y en lo que yo puedo más hablarte, que es de muchos músicos, no son la excepción, no son comprendidos. Lo de Calamaro ya será absurdo total. Sí. El que hizo la denuncia, que era el secretario de gobierno, no estuvo en el show, tomó la denuncia de 3 personas que eran de una agrupación política, él no escuchó la frase, y lo peor, el día del juicio no vino. Sí, porque Insólito. No también vino. fue una estrategia política, claramente. No vino, ¿sabes por qué? Porque estaba haciendo campaña. Y sí. Es más, Insólito. no lo digo yo, lo dijo una carta que presentó Claro. diciendo, como estoy en campaña, me excuso de venir. Bueno, con eso te digo todo. Sí, por ahí también una estrategia para también tener pantalla denunciando a Calamaro. Sí, eso seguro. Busca que fama, decís. Sí, a ver, o busca voto, No, busca cámara. Siempre las posturas duras, yo siempre digo, tenés siempre para elegir en el derecho y para elegir. Mano dura, mano blanda. Yo siempre digo que la justicia es una sola. La justicia es la que tiene sentido común. Sentido común. Acá el sentido común no existió en lo más mínimo. Claro. Pero, además, se nos ofrecía, y ahí viene la otra, terminemos, hacemos una probation y se acabó. Hagamos la probation. Que eso es peligroso, un claro. recital de Calamaro. No. Andrés, obviamente, yo como abogado se lo decía, tenés esta oferta. Y él me dice, ¿vos qué decís? Yo digo que no, si vos, a vos te tienen que dar la medalla. Pero si vos querés la probation, mañana te... Bueno, él se bancó 10 años y medio. Bueno, pero ese Esa costo... coherencia vale oro. Y Sí. te digo, yo Claro. creo que es un ejemplo verdadero de haber defendido un ideal. ¿Y hay cholulaje Sí. cuando vas con estos Sí, personajes? sí, hay. Hay mucho, ¿no? Ay. ¿Ayuda? ¿Te acordás de alguna? Y me acuerdo. Se acuerda, pero no quiere Me acuerdo, contar. pero no vamos a mandar. No vamos a... No vamos a mandar al frente. ¿no? El tema es así, cualquier problema, llamen a Joe. Esa era un poco la frase, ¿no? Esa es la frase que Esa es la frase. da título. Claro, que da título al documental de Joe, ¿sí? Es una noche especial esta donde pasamos por distintos temas. Mirá el documental y ya venimos al cierre, mirá. Era el abogado que tenía el look de un abogado que no se le había ocurrido ni a Tarantino. Pero para el costado, traje, maletín. Como que es un punto medio entre la ley y el arte. Yo dije, bueno, no sé, será el cadete, qué sé yo. Una entrevista a Joe Stefanolo, quizás el único abogado justiciero que conocí en mi vida. Una vez habíamos ido a tocar al Chaco, habían puesto las manos así, los efectivos eran campera jean y jean, con revólver acá, muy violentos, qué sé yo. Entonces yo digo, quiero llamar a mi abogado. Joe Stefanolo fue para nosotros una estrella que acompañó siempre a los músicos en cualquier circunstancia, digamos, ¿no? La figura, digamos, legal dentro de la música de los 80, 90. En esa época, curiosamente, haber estado internado te daba una chapa en el rock. En esa época era como un currículum. También era un currículum haber conocido o usado a Joe. En la semana, cuando vuelvas, te llevo a Comodoro. Dale. Después que Comodoro Pipo. ¡Comodoro Pipo! Y yo dije, literalmente dije... Qué linda noche para fumarse un porrito. Qué linda noche para fumarse un porrito. Le imputan la frase. Dicen que sí, que la frase meritúa que lo procesen. Bueno, ahí comenzamos la batalla, ¿no? Tratemos de mejorar el futuro para que nadie vaya preso por elegir entre un cigarrillo de tabaco, uno de marihuana, o entre tener una margarita en la casa, una planta de marihuana. Llamen a Joe es el documental, perdón, Dire, un documental que se estrenó en el Bafisi. En el Bafisi con muy buen... ¿Y ahora buena dónde lo repercusión. vemos, Joe? En julio se va a dar en salas, como Bien. dice el director Muy y el bien. productor, así que bueno. Muy bien. Un laburo como de 10 años estuvieron Sí, dando los vuelta chicos- que... Es que yo siempre fui muy reacio, ¿viste? No, me da vergüenza. Y 10 años fue lo que tardaron en darle forma con la lentitud que se dio y con el esfuerzo. Bueno, debiera de- usted también de Hernán escribir Cisneros. sus memorias o historias alrededor de Luca. Luca fue desertor del Sí. servicio militar
En Italia, sí, sí. Italiano vendría a ser. Él huye de una vida que no le gustaba, que le ponía en peligro y demás, y bueno, terminó con Timmy dando vueltas, primero en Inglaterra, después vinieron acá a Córdoba, donde Timmy lo llevó, y bueno, y ahí nace la historia de Luca en Argentina, Sí. que hasta que se muere, yo siempre digo, Luca era más porteño que muchos porteños. Claro, era tanguero, claro. porteño. Fuiste también protagonista de un momento muy trágico que fue la tragedia de Cromañón. Cromañón también. Vos fuiste Sí, abogado eso fue en ese el juicio que más me marca, el ¿Sí? dolor en el alma, nunca me lo voy a quitar, jamás. ¿Por qué, Joel? Y porque esas muertes fueron incomprensibles. Sí. No debió haber ocurrido. Eso siempre, no debió haber sido habilitado ese lugar. Bueno, tampoco debiera haber ocurrido lo que hoy hablábamos temprano, que tiene que ver con este triple crimen que lo convoca hoy al doctor Stefanolo. Un detalle que es el recuerdo de una entrevista que Fito hace con el querido Gerardo Rosín, ¿sí? Nuestro querido amigo que ya no está entre nosotros, no en este mundo. Y yo creo que ahí empieza de a poco a hablar algunas cuestiones, Fito. Recordalo, mirá. Cuando sucede aquello en mi casa con mis abuelas, el asesinato, yo me pongo re panqueto, ¿viste? Y hasta el día de hoy todavía lo soy, creo. Pero igual en ese momento estaba especialmente salvaje y muy decepcionado, obviamente, cuando suceden cosas de esa envergadura. ¡Pum! Era obvio. No iba a volver a cantar un chico progre hijo de la democracia, alfonsinista, la primera alfonsinista. Yo me ofrecí mi corazón después de aquella tragedia, ¿no? Las cosas suceden también, ¿no? Accidents will happen, dice el viejo Stelo. Y esto no fue un accidente ni mucho menos, pero bueno, fue una situación extremadamente violenta y empecé a no querer al flaco que había hecho esa canción y que había escrito eso. O sea, vos enojado... Conmigo. Estabas cruzado. Sí, no, siempre la culpa es siempre de uno. O sea, el problema es de uno siempre, nunca de los demás. Pero ibas con tu enojo, veías a ese flaco que escribió tan cándidamente. No, y estaba haciendo... ¿Quién dijo que todo está perdido? En esta puta ciudad, todos se incendian y se van, matan a pobres corazones, matan a pobres corazones. Ok, entonces... Bueno, siempre es lindo verlo a Gerardo y están guardados allí sus programas y todo el aporte también que hizo Gerardo a la música popular argentina, ni hablar del de Fito, ¿no? Lógicamente. Seguro. Joey, muchas gracias. No nos veíamos Por favor, hace mucho. Por favor, el agradecido soy yo. ¿Usted vio la serie de Fito, sí? Sí, la vi. ¿Te gustó? Me gustó. Me gustó y me encanta verlo a Fito bien. ¿Sabía usted que iba a ver un Joey no. Stefanolo? No. ¿Que se enteró viéndola? Yo me enteré antes de verlo porque me lo dijeron. Pero Ah, no. le dijeron. Sí, pero no. No sabía cómo venía, no tenía idea. Y sí, después me dicen algo, bueno, y lo vi. Claro. Sí. Siempre Villa Urquiza, ¿no? Siempre Villa Urquiza. Muy bien. Mi querido barrio. Caminatas por Villa Urquiza. Caminata con el Changuito de las compras. Eso le iba a decir, alguna vez lo he visto con el Changuito Siempre. hacer las cosas. El Changuito es más famoso Es que un yo. Changuito polémico, porque es un Changuito un poco antiguo, ¿no? Es un Changuito que ya está para jubilación. Ya está para Voy a ver jubilar. si en la próxima moratoria, Claro, porque esta no llego. Que entre el Changuito. Y siempre a River, correcto, ¿no? Siempre arriba. Por supuesto. Esperemos mañana traer un buen resultado. Pasito. Son las semanas donde yo prefiero no hablar. Es que hablo del martes, no hablo del domingo. Del domingo nada. El domingo no hablo. Yo me encantó volver a verlo. Gracias, Creo que no lo veía. Mira, le voy a tirar una red desde el caso Coppola. Es probable. Que no nos veíamos. Es probable. Yo era un joven productor, ¿se acuerda? No, sí. Nos vimos. Nos vimos después vos haciendo siempre esas investigaciones y demás. Nos hemos cruzado y fue un placer haberte cruzado también. Y para mí es un gran orgullo saber que estás escribiendo de maravillas. Bueno, y eso gracias. también me alegra mucho porque te conozco de trabajador. Hoy es tu día también, sin duda. Y bueno, eso para mí vale oro, ver que la gente que uno hace mucho que conoce está haciendo carrera. Bueno, lo mismo para nosotros, siempre tenerlo. Gracias. Joey, muchísimas gracias. Termina un placer. termina bien el Gracias, día. lo mismo Gracias. para usted y un saludo a su señora Se lo doy. también. Llamen a Joe, siempre, Gracias. por supuesto. En un rato, llamen a Marangoni. Ya venimos. ...20:45, ya está con nosotros el señor Gustavo Marangoni. Y esta pregunta, Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches, Buenas feliz noches. día Igualmente del para trabajo. vos, para todos. Y una pregunta importantísima en este país. ¿Hay espacio para el acuerdo, para la concordia? Un poco lo que planteó hoy Esteban Bullrich.
esta foto hay que explicarla porque por ahí no todo el mundo sabe qué es lo que pasó y creo que como la foto hay que explicarla, también es válida la pregunta, que es la que nos hacemos. ¿Hay espacio para los acuerdos? ¿Qué pasó hoy? Comencemos por la explicación. Además de ser el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, así que delante y detrás de cámara, feliz día para todos, es el Día de la Constitución Nacional. Y bajo precisamente esa efeméride, Esteban Bullrich convocó en San Nicolás, que recordemos fue la sede del encuentro de los gobernadores, luego de la caída de Rosas, para convocar a la redacción de una Constitución Nacional que finalmente va a ser la que con los cambios correspondientes nos rige desde 1853 hasta la fecha. Y encontraba Esteban Bullrich la fecha y el lugar apropiado para hacer una convocatoria a un acuerdo alrededor de 12 puntos que redactó él, su equipo, y bueno, hubo una respuesta a esa convocatoria desde la oposición, básicamente la foto que estamos viendo de Juan Grabois, también estaba, que apenas se la ve en el cuadro, Ofelia Fernández. Y después hubo algunos otros dirigentes, el intendente de San Nicolás. Pasaglia. Exactamente, Pasaglia. Y bueno, y algunos otros. Creo que Los Penato estuvo. Los Penato también. Dietrich, el exministro. Guillermo Dietrich. Pero poca participación, sí. Gustavo. Obviamente que uno, frente a estos casos, creo que siempre es casi indispensable rescatar la dignidad, la entereza y el ejemplo de Bullrich para afrontar una circunstancia tan adversa en la vida, basada además en una profunda fe que evidentemente es su sostén y de alguna manera un mensaje a la sociedad. Y también creo que se puede encomiar y apreciar el gesto básicamente de los que, no perteneciendo al mismo sector político que él, como Grabois que está allí, fueron a acompañar la gestualidad. Yo hoy averigüé cómo se fueron gestando esos 12 puntos y es producto de un recorrido que el propio Esteban hace consultando a distintos dirigentes de ámbitos muy distintos, por supuesto de colores políticos muy distintos, empresarios, sindicatos, políticos de distintas corrientes políticas, y él, después de una serie de consultas que hace, concuerdan estos 12 puntos, ¿no? Ahora la respuesta que vos preguntás, o la que está instalada allí, no hay espacio para acuerdos. No hay espacio para acuerdos. Quizás sea lo más triste, ¿no? Vamos a decirlo así, primero porque estamos en un año electoral, así que los incentivos están para competir y no para cooperar. Segundo, porque basta escuchar los diagnósticos de los principales referentes de las fuerzas en la última semana, e inclusive dentro de cada coalición, para darte cuenta que hay diferencias que están muy alejadas y que, por lo tanto, es difícil pensar que puedan traducirse en algún tipo de acuerdo. Y dicho puntualmente de los 12 puntos, son 12 puntos muy genéricos, tan amplios a los que casi es difícil oponerse, ¿no? La importancia de la educación, de un Estado que no dé privilegios, el desarrollo científico, etcétera. Pero, lo hemos dicho y lo volveremos a repetir, la política no empieza con el enunciado de los objetivos, sino con los medios y con las disputas y los intereses y las necesidades para poner en vigencia o no esos medios. Si tan difícil es, por ejemplo, que hubieran hoy estado en esa foto Cristina y Macri. Es imposible, de hecho... Esperá, es imposible. Por lo menos... ¿Y qué, digamos, está claro y coincido, digo, es un ida y vuelta, pero... ¿Qué hubiera provocado en el país? Supongamos, es contrafáctico todo, ¿no? Si hubiera estado de un lado Cristina y del otro lado Macri. El cambio de la Argentina de los próximos 20 años. Por eso es imposible. Bueno, a ver, pensá en los grandes ejemplos cercanos, si querés, de líderes que fueron no adversarios como nuestra democracia, sino enemigos de países que estuvieron en guerra y sin embargo se reunieron, ¿no? Hay un extraordinario libro de Kissinger que se acaba de publicar, que se llama Liderazgo. Tremendo. Y es una belleza porque habla, por ejemplo, de Sadat en la paz con Begin, en Egipto e Israel, o habla de Adenauer, el líder de una Alemania vencida que pudo negociar con los franceses. No voy a resumir todo el libro acá, no se preocupen, pero lo que digo es que los grandes acuerdos, cuando se dan entre aquellos que fueron enemigos, en el caso de países en guerra, o adversarios en democracias como la nuestra, pueden dar vuelta a una historia.
ya que estamos en el Día de la Constitución, recordemos que la Constitución del 94 es el encuentro de dos líderes, Menem y Alfonsín, que acordaron reformar la Constitución y nos dieron la única versión de la Constitución Nacional que no tuvo exclusiones a lo largo de nuestra historia. Quizás ese encuentro, el de Menem y Alfonsín, aquella foto que siempre se confunde las espaldas y se habla del Pacto de Olivos, pero en verdad hay alguna aclaración respecto a esa foto. Si uno tira para atrás la línea de tiempo, se va Perón-Balbini, esa fórmula que nunca fue, y uno se vuelvo a hacer una pregunta contrafáctica. ¿Qué hubiera sido del cierre o de la década del 70 y el inicio de los 80 si Perón y Balbín se unían, ¿no? Finalmente, en una estrategia electoral conjunta. Para que haya lugar a acuerdos, tiene que haber la convicción de los principales antagonistas de que es el único camino sensato a seguir. ¿Vos tenés dudas, Gustavo? Que es el único camino, que si en algún momento asuma quien asuma el 10 de diciembre. Yo no lidero nada, entonces la verdad que en ese aspecto mi opinión es absolutamente insustancial e irrelevante, porque lo importante es que quienes opinen respecto de los acuerdos fundamentales, pero no opinen, me corrijo, porque opinar, escuchás a todos y te hablan de la necesidad de los pactos, de los acuerdos estratégicos. No falta en ningún discurso. Inmediatamente aparecen los pero. Entonces, para no adjetivar la respuesta y responder a la pregunta, no hay espacio para acuerdo en la Argentina de hoy. Y es pensable, acá hablo de mi subjetividad, del único lugar que puedo hablar, sospecho que tampoco para la Argentina del año que viene. Porque... Perdón, va a haber una entrega de mando de Alberto Fernández a 3 puntos suspensivos, que ya esa va a volver a ser otra foto de oportunidad, muy trunca, Cristina Macri, no así Macri-Alberto. Sí, creo que está vinculado, además de las biografías y de los problemas que esas biografías tienen entre sí, está vinculado con el hecho de que la Argentina tenemos problemas muy serios que resolver y diagnósticos muy diferentes. Lo vimos la semana pasada. Para cada uno, el problema es el otro. Entonces, en ese esquema, tendría que girar... A ver, para suavizar parte de lo que digo, pueden suceder cuestiones que uno no las esté previendo, que a veces pueden ser actos positivos y a veces puede ser el resultado de una crisis o de un evento muy disruptivo que obligue a acordar cuando aún no hay voluntad. No quiero armar un trabalengua, pero justamente el problema no es que el problema sea que para el otro el problema es el otro. Sí, bueno, es obviamente, vos fijate, lo comentábamos la semana pasada, vos tenés una reunión del Hotel Yau Yau, por señalarlo así, donde están un sector de los empresarios argentinos que convocan a referentes de la oposición y que señalan que el problema es el Estado y eventualmente el problema es el gobierno. Y tenés al partido de gobierno que se reúne con importantes líderes de los 3 niveles del Estado y dicen el problema está en los grupos concentrados o en determinados sectores de la oposición. Bueno, en este esquema, por más que quede gentil y elegante y apropiado señalar lo de los acuerdos, la pregunta sobre si hay espacios, y la verdad, no. Por más que uno le gustara o fuese apropiado y como conveniente señalarlo, pero nada indica que en la Argentina próxima, y cuando digo próxima, insisto, me extiendo más allá de las elecciones, puede haber acuerdos. Cuando uno ve que las distancias, ya tenemos que hablar casi de tercios, ¿no? Tenemos de tres diagnósticos que difieren. ¿Ya hablamos de tercios? Sí, yo creo que ya se puede hablar de tercios, por lo menos de cara a las primarias, ¿no? Y dentro de esos tercios, ¿crees que no entre los tercios, pero sí puede haber acuerdos entre algunas partes de este triángulo? Bueno, esa sería una posibilidad. Digo, cuando señalamos acuerdos, planteamos acuerdos de la naturaleza del que propone hoy, es decir, de 12 puntos en los cuales haya las máximas referencias. Vos decías recién Macri, Cristina, por señalar algunos, podrían ser otros más. Digo, que pongan su firma y digan, la verdad, nada indica que ese sea un escenario probable. Bien, Gustavo, muchísimas gracias. A ustedes. Nos reencontramos mañana, es el inicio de una semana
intensa, deportivamente hablando, para todos los Claro, argentinos. ¿no? Digo, no, es una semana donde no hay que hablar. No. Por lo menos yo. Gracias, Gustavo. Martín, nos metemos con una noticia que anticipamos en este programa, contamos el que tema. empieza a preocupar, que tiene que ver con los presos. En las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, una situación que está absolutamente desbordada, porque hoy tenés 1.284 personas detenidas en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires con capacidad para 543. Estamos hablando de que por arriba del doble de la capacidad de las comisarías están desbordadas, que además, recordemos, son lugares de tránsito para los presos. Debieran ser lugares de Debieran tránsito. ser 24, 48 horas y de ahí hay una cárcel. Hay situaciones, lo contamos con un informe del sistema institucional carcelario de Argentina, que ha dado cuenta de que hay personas detenidas desde hace más de un año en comisarías. Bueno, ¿cuál es la noticia importante? Una jueza de la Ciudad de Buenos Aires, la jueza Carla Cavalieri, le ordenó al gobierno nacional que reciba a todos estos detenidos. Son detenidos que deberían estar en cárceles federales y la jueza dijo tienen que ir a esos lugares de detención y estableció un cronograma en el cual establece distintos pasos y plazos para descongestionar las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires de acá hasta fines de agosto. ¿Y a dónde van? A cárceles federales. ¿Qué es lo que ocurre? Las cárceles federales... Las cárceles federales lo reciben, porque en definitiva estamos hablando, lo que cuenta Martín, se relaciona con lo que hablábamos con Gustavo. ¿Hay acuerdos? No. Acá bueno, esto requiere un acuerdo. Porque el servicio penitenciario dice... Pero vos fíjate que hasta en lo más mínimo, Martín. El servicio penitenciario federal, ¿qué te dice? Yo voy a recibir en la medida que tenga cupo. Hoy vos ves a las comisarías por el doble de sus capacidades y hoy el servicio penitenciario tiene muy poca sobrepoblación, un 3-4%. Ahora, si recibe a todos los detenidos que tiene que recibir, se va a la sobrepoblación. Acá es ver dónde hay sobrepoblación, pero sobrepoblación va a haber. ¿Por qué todos miran el año que viene? Junio del año que viene es el momento en el que esperan que se termine de construir un módulo en la cárcel federal de Marcos Paz con capacidad para 2.200 personas, porque ese módulo lo está construyendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el objetivo, que alivie a esos presos, inclusive a los presos de voto. Hay que ver si se llega con los tiempos y si el gobierno nacional cumple con estos plazos. Bien, gracias, Martín. Hablando de presos, cayó la Diabla. Ceci, ¿quién es? La Diabla es Brenda Leguizamón, una chica de 26 años, cantante de trap. ¿Y qué demuestra esta caída importante? La posible expansión de los monos a la provincia de Buenos Aires. Atención con este dato. A ver, ese dato, repetí eso. O sea, la caída de esta chica podría... Mira, ahí la tenemos. Sí, a ver, la familia, las hermanas de la Diabla, una cantante de trap de 26 años, Escuchala, a ver. están ligadas a los monos. Estuvieron en el casamiento narco que terminó con un triple crimen y Ibarlucea. A ver, escuchémoslo. Conmigo no se juega, yo te doy batalla. Soy la dueña de este infierno lleno de canallas. No quiero un bandido. Ella está vinculada a los monos, Sí, estaría vinculada a los monos. Sí, acá veo los temas también, el tema de, ¿no? Además de esta canción, cómo se vincula la música al trap, que lo podemos hablar en otro momento. Brenda Leguizamón, 26 años. Sí. La Diabla lo toma de su hermana, Micaela, este apodo. Es cantante de trap. Acá está la placa. Bren Legui se hace llamar en las redes. Es posible líder de una banda de narco que llevaba droga desde Rosario a San Nicolás. Abrió una tienda de ropa ahí en San Nicolás como fachada para vender droga al narcomenudeo. Esto es lo que dice la investigación. Sus 3 hermanos están presos ya. Sí. Bueno, son esta Brisa, la novia del casamiento narco, es una de ellas. Micaela e Ignacio. Todos vinculados al narcotráfico. Detenidos. Vinculados al narcotráfico y una jefa narca, o la Tata Medina, pero también al clan de los monos. Así que puede estar detrás de esta venta de droga al narcomenudeo en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, la famosa banda rosarina que ya dejó un tendal de muertos en la ciudad. Bueno, mucho Rosario hoy, ¿no? En el programa. Mucho Rosario. Suficiente. Mucho Rosario. Martín, gracias. Hasta mañana, Facu. Feliz día, Ceci, lo Igualmente, mismo. feliz día. Feliz día para ustedes, ¿sí? Que seguramente están en casa descansando. Nos reencontramos mañana, 19:30, el horario del Noti de A24. Aquí nos encontramos. Se quedan en la pantalla. Chau, chau.